Vivo en Medellín y frecuento Itagüí, dos de las ciudades más industrializadas de Colombia. ¿Vives o frecuentas sitios como estos? ¿Tienes idea de los peligros diminutos del aire que respiras en condiciones de alta industria y de alto flujo vehicular? Para empezar, quiero compartirles una definición que llamó bastante mi atención. Aire puro, aquel en el que ninguno de los constituyentes menores está presente en cantidades que puedan causar daño a la salud del hombre, de los animales o a la vegetación, o bien causar disminución del bienestar. ¿Y a qué se referirá aquello de constituyentes menores? Observemos la siguiente imagen. Según la imagen, los constituyentes menores de los que habla la definición representan tan solo el 1% de las sustancias del aire. Paradójicamente, en esta pequeña fracción se han identificado, entre otras sustancias, contaminantes que ponen en jaque no solo al planeta, sino también a nuestra salud. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno, metano, PM2.5, PM10. Profe Fabi, un momento, ¿cómo así? ¿PM qué? Pues como lo oyes, PM2.5 y PM10. No sabes qué significa esto, ¿verdad? Ah, claro, no es otra manera de referirnos a las 2:30 de la tarde o a las 10 de la noche. Se trata del material particulado, PM, que dependiendo de su tamaño toman la denominación PM10 o PM2.5. Estas últimas las que más preocupan y que, por cierto, inspiraron la creación de este video. Las partículas PM2.5 son más pequeñas que 2.5 micrómetros, es decir, 0.0025 milímetros de diámetro. A menudo, descritas como partículas finas, son hasta 100 veces más pequeñas que el ancho de un cabello humano, propiedad que les permite permanecer más tiempo en la atmósfera y penetrar en nuestras vías respiratorias, llegando hasta los bronquios, los alvéolos y el torrente sanguíneo, y allí es la naturaleza química de dichas sustancias la que atenta contra la salud. Respirar PM2.5 implica que a nuestra sangre pueden llegar un montón de sustancias, sulfatos, nitratos, amonio, metales pesados, compuestos orgánicos, incluidos muchos derivados del benceno. Y ojo a este dato, muchas de estas sustancias se forman a partir de contaminantes primarios mediante reacciones químicas que ocurren en el mismo aire. Y las consecuencias, desde agudas hasta crónicas. Cabe anotar que la mayor parte de las PM2.5 provienen de las emisiones producidas por las fuentes vehiculares, como resultado de la combustión de combustibles fósiles. ¿Y cuál es la solución a esta problemática? Pues nada más y nada menos que voluntad política para migrar a fuentes de energía más limpias. Eso sí, que todos podamos aprovechar. ¿Cómo ves esta realidad en tu ciudad, en tu país, cercana o lejana? Y una invitación para los gobernantes y las autoridades ambientales. Gestionen como manda la ley para que se cumplan las normas que vigilan la calidad del aire. Queremos saber a qué huele el aire puro. Las PM2.5 ya no son sustancias ocultas, pues la ciencia ya hizo la tarea hace mucho rato, identificarlas a pesar de diminutas y estudiar sus efectos en la salud. Y una tarea para todos, revisemos nuestros hábitos de consumo, no sea que estemos demandando más petróleo del que realmente necesitamos. Y por favor, todos en modo alerta y curiosos por aprender más sobre este relevante tema. Hasta pronto y recuerda que la química bien utilizada es nuestra gran aliada. Comparte este video si te gustó